Después de tantos años, algo ha quedado claro en el mundo de los relojes inteligentes. Huawei sigue siendo el rey indiscutible de los relojes multiplataforma. Revisemos a detalle esta cosa hermosa que tengo acá, uno de los últimos lanzamientos de la marca, el Huawei Watch GT 5 Pro de 46 milímetros. Te cuento todos los detalles, no te muevas de ahí. Soy Gunter, esto es G-Tech MX y esto arranca ya. ¿Y qué trae la cajita? La marca sigue la tendencia del mercado de incluir cada vez menos en su cajita. Por supuesto, trae reloj, si no, no haríamos el review. Manuales y garantía que no te vas a leer. Cable cargador y para de contar. No han incluido más nada. Y el precio de este Watch GT 5 Pro de 46 milímetros. La marca ya saben que se ha caracterizado por ser muy competitiva en precio. Este Huawei Watch GT 5 Pro salió al mercado en 7.999 pesos. Unos $400 aproximadamente, $410 aproximadamente. Pero si no quieres morirte de un coraje, con Huawei siempre es bueno esperar 1 o 2 semanas después del lanzamiento porque se tiran a matar con las promociones. Ahora lo puedes encontrar en 5.400 en Amazon, unos $276 aproximadamente. Yo aprendí con el tiempo a esperar un poco para tener un mejor precio y ahora por Buen Fin o las promociones que vienen posiblemente lo encuentres aún más barato. En el diseño los de Huawei han alcanzado casi la maestría que da la práctica. Este reloj está exquisito por donde lo mires. Caja fabricada en aleación de titanio de grado aeroespacial con cortes geométricos en toda la caja que le dan un toque único. La caja mide 46.3 milímetros con 10.9 de grosor y pesa aproximadamente 53 gramos sin incluir la correa, que tampoco es que pese demasiado. Corona giratoria totalmente funcional, tiene un cintillo rojo que la hace destacar. En el caso de este que tiene la caja en color oscuro, pues se nota menos. La corona con un clic vas directamente a la caja de aplicaciones y cuando scrollea pues te mueves entre las distintas alternativas. Tiene este botón de acceso directo a los deportes. Ahí te puedes mover entre las distintas opciones de deporte. La correa es de fluorastómetro que se siente mucho más delgada que la versión anterior. Han mejorado el mecanismo de liberación rápida que ahora es uno de los mejores que hay en el mercado. Con este mecanismo la correa queda perfectamente integrada con la caja, que es algo que le da un toque extra al diseño. En la parte de abajo trae todos los sensores y el acople para la estación de carga es totalmente magnético. La caja también deja ver el orificio para la bocina aquí y el orificio para el micro de este lado, así que podrás contestar y recibir llamadas desde la comodidad de tu muñeca. En diseño yo le doy un 10 redondo. Se siente muy sutil y refinado, como si la marca tratara de ir metiéndose de a poco en el segmento de los relojes de lujo. El reloj es quizás uno de los más bonitos que hay en el mercado. ¿A ti qué te parece? La pantalla de este Huawei Watch GT 5 Pro es una de las mejores del mercado sin lugar a duda. AMOLED de 1.43 pulgadas, 466 píxeles con 326 ppi. Una excelente representación de colores, iconos perfectamente diseñados. La marca no especifica los nits de brillo, pero se ve perfecto en exteriores. Podrás personalizarlo a tu gusto con 13 nuevas esferas de reloj. En la aplicación Huawei Salud podrás elegir entre un montón de alternativas gratis y otras de pago que también están muy bonitas y no cuestan tanto. Una de mis preferidas es la clásica esta de anillos, pero esta vez le han dado un toque más geométrico siguiendo la línea de diseño de reloj. La interfaz es muy intuitiva y bien diseñada, no hay mucho que cambiar y la marca ha ido añadiendo pequeños ajustes para mejorarla cada vez más. Entonces, deslizando hacia la izquierda tienes estos tiles que funcionan como acceso directo a las distintas aplicaciones. Si deslizas hacia la derecha tienes el asistente de Huawei y el control de la música para que lo puedas cambiar desde la comodidad de tu muñeca. Hacia arriba las notificaciones, hacia abajo el panel de control que incluye el bloqueo cuando te metes al agua y el pitido para sacar el agua por vibración. Para mí, de todos los relojes que hay en el mercado, los de Huawei tienen la mejor interfaz por mucho. La multitarea ya está presente desde hace algunas generaciones, es bastante intuitiva, solamente con un doble toque en la corona te lleva a todas las aplicaciones como si se tratara de una multitarea en un teléfono celular. Solamente tienes que deslizarte entre una y otra para escoger regresar, por ejemplo, a la pantalla principal cuando estás haciendo un ejercicio. Tiene resistencia a 5 atmósferas, 50 metros en agua estática durante 10 minutos. Trae certificación IP69K y cumple con la norma EN 13319, que es sobre accesorios de buceo, soporta inmersiones en apnea a profundidades de hasta 40 metros. Te puedes bañar con él, puedes nadar en piscina, en aguas abiertas y no le va a pasar absolutamente nada. La aplicación Huawei Salud es una de las mejores logradas de todas las que hay en el mercado. Todo en un solo lugar. Tiene todas las métricas que necesitas en el primer tag. Otra pestaña para ejercicio, que esa ya no tiene mucho sentido en la actualidad. Otra tiene para
info de entrenamiento, noticias y desafíos y también una que otra publicidad sin ser demasiado invasiva. En la cuarta pestaña encuentras todos los ajustes de carátula y aplicaciones para reloj y en la última pestaña la configuración de datos personales y otros ajustes. La marca ha ido simplificando el uso para que sea muy fácil e intuitiva de usar. Aquí se nota el recorrido que trae la marca en el mundo de los relojes inteligentes. En salud tiene todos los sensores que tienen los relojes de la marca. Tiene todas las mediciones básicas que ya das por sentado traiga un reloj inteligente. Ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, medido por el sistema TrueSync 5.5, trae sensor PPG que lleva el monitoreo de la frecuencia cardíaca con alerta sobre posibles riesgos de fibrilación auricular y latidos prematuros y el electrocardiograma que con solo poner el dedo aquí tendrás todas las mediciones de manera muy efectiva. Una medición de la rigidez arterial. Esto es algo que van a agradecer muchísimas personas, ya no tan jovencitas, bueno, y los jóvenes también. En deporte puedes dar seguimiento a más de 100 deportes, más de lo que harás en toda tu vida. También han creado una pantalla con un acceso rápido a varios deportes. Con un solo clic te lleva a tus deportes preferidos y esta la puedes ajustar a lo que tú necesites. En cuanto a deporte, creo que han alcanzado el nivel óptimo para monitorearlo todo de forma muy precisa y con los datos que tú necesitas. La pantalla de inicio de los ejercicios ha cambiado. Ahora más atractiva y simple si cabe. Los parámetros que se muestran durante el ejercicio también se han simplificado. Y lo mejor es que se ven perfectos, no tienes esos números pequeñitos que tienen los relojes de otras marcas ya bien conocidas. Entre las novedades que traen deportes es las sugerencias inteligentes, diseñadas para ti. Recomienda deportes y actividades basándose en tus hábitos de entrenamiento y de consumo de calorías. Podrás monitorear tus carreras de forma precisa, pues trae GPS integrado, no echa mano del GPS de tu smartphone, así que tranquilo que no te va a drenar la batería. El GPS que trae es de doble banda con conexión rápida y segura, que se los dejo aquí arribita para que tengan el detalle. Otra cosa que llama la atención en deporte, que han integrado mapas de golf en algunos mercados y podrás descargarlo desde la aplicación. Y en la batería, ¿qué les digo, señores? Algo ha quedado claro en todos estos años, que los relojes de Huawei son los reyes del mercado en cuanto a duración de batería. Con este puedes llegar hasta 14 días como máximo, 9 días en batería con un uso típico, 5 días si lo traes con la pantalla activa, pero la verdad que en un uso promedio te da entre 8 o 9 días más o menos. Es una de las mejores baterías que vas a encontrar en un reloj inteligente. Se carga totalmente en 60 minutos. ¿Y dónde queda de ver? Nada es perfecto y aunque este reloj casi lo consigue, creo que aún deben trabajar en solamente 2 puntitos. Poder concatenar ejercicios, es decir, terminas por ejemplo de correr y quieres seguirte a hacer pesa y tienes que terminar uno para empezar el otro. Y el otro punto que es relativo dependiendo de cada quien es las carátulas a la venta. Es cierto que hay muchísimas gratis muy bonitas, pero las más llamativas son las que tienes que pagar por ellas. En resumen, señores, si quieres un reloj multiplataforma con un diseño exquisito, este Watch GT 5 Pro es una de las mejores alternativas que hay en el mercado. Tienes todas las funciones que necesitas en un reloj inteligente, un montón de funciones simétricas, una batería perfecta para que no tengas que cargarlo cada día o al final del segundo día y un precio bastante, pero bastante competitivo comparado con todas las otras marcas que hay en el mercado. Huawei es sinónimo de calidad en el mundo de los relojes inteligentes y con este demuestra que cada vez lo hace mejor. Totalmente recomendable. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el review sobre este relojito de Huawei, uno de los últimos que ha sacado. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente se entere de este relojito. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que publico reviews de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.